Buenas tardes. Vamos a presentar los resultados de una investigación sobre tendencias en salud mental antes y después del inicio de la pandemia de COVID-19 en el departamento del Meta. También ha sido afectado por el conflicto en Colombia. Esto es un proyecto que involucra a la Universidad de los Andes y la Universidad de York en Gran Bretaña, que también ha tenido el apoyo de parte de la Secretaría de Salud en el Meta. Como contexto, como saben, la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de COVID desde enero del año 2020 y además el conflicto armado en Colombia viene desde 1958 y hasta hoy continúa siendo una problemática importante en una buena parte del país. Estudios previos demuestran que el COVID aumenta la presencia de problemas de salud mental. Se han hecho varios estudios en este sentido y esto es aún más marcado en países con ingresos bajos o ingresos medios. Allí la afectación de la salud mental debido al COVID ha sido aún mayor. También hay diferentes estudios que demuestran que el conflicto armado afecta la salud mental, aumenta los problemas de salud mental en diferentes países. Se ha podido demostrar, entre ellos, altos niveles de depresión y riesgos de suicidio. Y si combinamos conflicto con COVID, pues esperamos un aumento importante de las problemáticas de salud mental en el departamento del Meta. En un estudio realizado en el Tumaco sobre salud mental, ansiedad, depresión, estrés y COVID, se encontró que había un aumento en problemas de salud mental. Sin embargo, en un estudio que se realizó en Jordania, se encontró un poco lo inverso, que los refugiados tenían en realidad durante el COVID inclusive menos síntomas de depresión, ansiedad y estrés que antes del COVID. Por lo tanto, no en todos los estudios se ha encontrado la misma situación o el mismo resultado. El objetivo de este estudio es evaluar los efectos del COVID en la salud mental y en ese sentido mirar antes de COVID, después de COVID, cómo se comportaba la salud mental en el departamento del Meta. Para eso se trabajó con una encuesta llamada COMPAS, encuesta Conflicto, Paz y Salud, que se realizó en el departamento del Meta en todos los municipios, en viviendas o en familias de todos los municipios, que comenzó en el 2018, se hizo una segunda ronda en el 2019 y una tercera ronda en el año 2020, que fue ya el momento en que había presencia del COVID. Y se tomaron en cuenta pues, las familias que respondieron a las tres encuestas y en general se contaba con la información necesaria para hacer este análisis. Se hizo un análisis de tipo descriptivo primero, en una primera etapa, y luego un análisis a través de modelos donde se miraba de un lado los puntajes de una herramienta de la Organización Mundial de la Salud para medir problemas de salud mental y luego se hizo un segundo modelo que era básicamente personas que tenían problemas de salud mental y personas que no tenían problemas de salud mental. En el 2020 se agregaron unas preguntas específicas con respecto al COVID, desde la presencia de síntomas, el aislamiento, hasta si habían tenido casos en personas cercanas de COVID o de muerte por esta enfermedad. Lo que se encontró a nivel de los resultados descriptivos es que la frecuencia de estos problemas de salud mental en general ha tendido a disminuir si comparamos 2018, 2019 y 2020. Y esta reducción es más marcada en el sexo femenino, como pueden ver en esta gráfica. Llama la atención que en general se disminuye en personas o en municipios
menos afectados por el conflicto armado, que sería este amarillo, pero en los más afectados por el conflicto armado no se ve una gran diferencia, sobre todo entre el 2019 y el 2020. Haciendo otros análisis que se llaman de modelos de efectos fijos, se encuentra un poco la misma conclusión. O sea, hay una disminución importante en la presencia de problemas de salud mental a partir de esta herramienta que mencionaba de la Organización Mundial de la Salud, el SRQ 20, y es consistente en los dos modelos de análisis que se realizaron de modelos de efectos fijos. En otros análisis de modelos MCO, lo que se encontró es que estar jubilado o separado aumentaba la probabilidad de haber sido afectado por el COVID o tener a alguien cercano afectado. Igualmente, las personas de más de 45, 60 años, también de conocer a alguien que falleció, alguna persona que falleció debido al COVID, y llama la atención que las personas de mayores ingresos reportaron con más frecuencia conocer personas o conocer una persona que ha fallecido por el COVID. Insistir en que las personas de más de 60 años también son las personas que reportaron más haber estado en cuarentena o haber sido puesto en cuarentena o autocuarentena durante la epidemia. Como resultado, contrario a lo que inicialmente esperábamos, a un aumento de los problemas de salud mental durante el COVID, lo que hemos observado es una disminución del reporte de problemas de salud mental. ¿Cómo explicar esto? Una posible explicación es que los problemas de salud mental debido al conflicto ya eran muy altos en el meta y esta disminución, digamos, no fue afectada por el COVID. Puede ser porque ante la situación de conflicto, las personas, las comunidades deben adaptarse a situaciones de mucho estrés y por lo tanto puede ser que el COVID no sea un factor que aumente los problemas de salud mental en esta población. Como conclusiones, no encontramos evidencia que durante la pandemia del COVID la salud mental en el departamento del Meta se haya deteriorado. De hecho, continuó mejorando luego de desde los acuerdos de paz. Algunos grupos poblacionales, como los jubilados y las personas de 45 a 60 años, presentan experiencias diferentes en relación a los indicadores de propagación del COVID-19. Aunque nuestros datos no permiten inferirlo, es posible que la salud mental de las personas que tenían altos niveles de desórdenes mentales antes de la pandemia no se hayan deteriorado en el transcurso de esta pandemia. Por lo menos en esta situación o en este departamento con una historia de conflicto armado. Muchas gracias de nuevo a la Secretaría de Salud, a la Gobernación, Alcaldía, las autoridades y además a todas las familias que respondieron esta encuesta. Vamos a presentar los resultados de una investigación sobre acceso a los servicios de salud en el departamento del Meta antes y durante la epidemia del COVID. Este es un proyecto donde participa la Universidad de los Andes y también la Universidad de York en Gran Bretaña, y también ha tenido la participación y el apoyo de la Secretaría de Salud en el Meta. Mirando un poco cuál es la problemática, lo claro es que el Meta ha sido golpeado por el conflicto armado y las poblaciones que han sufrido desplazamiento pues son poblaciones que tienen más dificultad de acceso a los servicios de salud. También ha sido afectada por el COVID y ha habido un aumento de la presencia de grupos armados en el departamento. Al mismo tiempo, pues ha habido mayor dificultad para la prestación de servicios, de los diferentes servicios, incluido no solo el COVID, sino todos los servicios básicos. Esto hace parte de un estudio más amplio que incluye una encuesta llamada Conflicto, Paz y Salud, COMPAS, que miraba
o que mira en diferentes momentos cómo está el acceso a los servicios de salud y otros aspectos, como por ejemplo salud mental en la población del Meta. Esta encuesta se realizó en el año 2018 en 29 municipios del departamento del Meta y también se repitió en el año 2020 y se entrevistaron 1.309 hogares en todos los municipios del departamento. Como mencionaba, incluía desplazamiento, exposición al conflicto, condiciones de vida, salud mental, salud autopercibida, calidad percibida de la atención, lugares de atención, entre otros. Las características de la población encuestada en términos de sexo, 54% fueron mujeres, en edades principalmente fueron las edades entre 31 a 55 años. Si miramos la afectación de los municipios sin afectación fue el 32%, gravemente afectados, fuertemente afectados fue el 23% y levemente afectados el 22%. A nivel de educación se distribuye principalmente en primaria, 41%, y secundaria, 33%. Y el reporte o autorreporte de desplazamiento, 42% de las familias habían reportado haber sido desplazadas. En términos de la afiliación a la seguridad social, en ambos grupos, desplazados y no desplazados, es alta, 95%, y en el grupo de desplazados, la mayoría de estas personas están afiliados al régimen subsidiado. Si miramos la población que solicitó servicios cuando estaba enferma, es más alta en la población no desplazada que desplazada, y viceversa, la población desplazada, a pesar de estar enferma, pues un porcentaje importante, 29%, no solicitó servicios. Si comparamos los resultados 2018-2020, mirando, digamos, antes y después de la pandemia del COVID, lo que encontramos es lo siguiente. De un lado, en términos del aseguramiento, continúa siendo alto, inclusive aumentó un poco en ambos grupos cuando revisamos 2018, comparamos 2018 con 2020. En términos de la solicitud de servicios, esta solicitud, a pesar de estar enfermo, disminuyó. O sea, en 2018 fue el 20%, mientras que en el 2019, 29% de las personas no solicitaron los servicios de salud, a pesar de que estaban enfermos. Y otro dato importante es que el 8% para el 2018 no lo solicitaron dentro de la población desplazada, ¿sí? Reportaron haber solicitado servicios de salud, pero no los recibieron. Este porcentaje fue similar en el 2020. ¿Dónde fueron atendidos? Comparando el 2018 con el 2020, la mayoría de la población fue atendida o en un hospital o en un centro de salud, puesto de salud, y es interesante ver cómo la solicitud de atención en farmacias o a nivel privado disminuyó si comparamos el 2018 con respecto al 2020, tanto en población desplazada como no desplazada. Razones para no recibir o no solicitar la atención. En el 2018 principalmente era porque la persona no consideraba que el caso era grave, pero también llama la atención que el 16% de la población desplazada no solicitó porque consideraba que el servicio era de mala calidad. Lo que es interesante es que para el 2020 el aspecto de calidad se redujo, o sea, las personas consideraban que el servicio era de mala calidad como la razón para no solicitar el servicio, se redujo en ambas poblaciones, desplazados y no desplazados. Con respecto a gastos catastróficos, se considera que una familia presenta gastos catastróficos si utiliza más del 20% del total de sus ingresos en gastos relacionados con la salud. Lo que se ve es una tendencia al aumento, pasando de 30% en el 2018,
35% en el 2019 a 37% en el 2020. Muchas gracias especialmente a las autoridades en el Meta, Secretaría de Salud, Gobernación, por todo el apoyo que han brindado para este proyecto.